Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en el canal de Senado. Nueva edición para conversar con un parlamentario que, bueno, no sabemos si va a la reelección, no va a la reelección, se lo vamos a preguntar. Va a postular a la Cámara Alta, a la Cámara de Diputados, en fin, representa una región bien importante de nuestro país. Aquí está su ficha de presentación. Senador Juan Ignacio Latorre Riveros, representante de la región de Valparaíso, militante del Partido Frente Amplio, psicólogo, académico, y en este capítulo de Profundidad de Campos hablaremos de sus evaluaciones electorales presidenciales y parlamentarias, los cupos regionales, la problemática habitacional, el empleo local, los desafíos en seguridad en la región. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Ya estamos listos para dialogar con el senador representante de la región de Valparaíso en la Cámara Alta, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Hola, Sergio. Muy bien. Muchas gracias por esta invitación nuevamente. Ya, ¿cómo anda la salud? ¿Bien? Bien, ando un poquito resfriado en este tiempo, pero ando bien, sí. Hay distintos estudios que se han publicado en los últimos años que dicen que la salud mental de los chilenos no está muy bien o está más bien mal. Usted que es psicólogo, ¿cómo aprecia esta situación? ¿Qué mirada tiene al respecto? ¿Cuáles serían las causas en el trasfondo de este problema si es que realmente usted considera que existe? Sí, yo creo que está bien diagnosticado, Sergio. Hace tiempo hay cifras preocupantes en Chile de los niveles de problemas de salud mental. Sobre todo post pandemia se agudiza la situación de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, tasas de suicidio infanto-juvenil, en personas mayores también, y la cantidad de diagnósticos, ¿no?, de distintos problemas y trastornos de salud mental, automedicación. A la base esto es multicausal, no hay una sola causa, pero podríamos decir algunas, ¿no?, que tienen que ver con el estilo de vida de esta sociedad moderna, fragmentada, ¿no? Se han hecho estudios correlacionando, por ejemplo, el nivel de endeudamiento, el estrés y los problemas de salud mental, o los ambientes de mucha competitividad en los colegios, en los ambientes de trabajo también generan problemas de salud mental. En las personas mayores, la soledad, el aislamiento. Hay múltiples causas, ¿no? La violencia intrafamiliar, los malos tratos al interior de las familias, tanto en parejas como con los niños, niñas y adolescentes, también son causas importantes. Entonces, habla de, por decirlo así, síntomas de un problema mayor de una sociedad bastante enferma en ese sentido, ¿no? Que yo diría hay un diagnóstico hace rato que está atravesando Chile. Ahora, las políticas públicas que se ponen en marcha con los distintos gobiernos, y este especialmente del que usted forma parte, pareciera que no dan abasto para satisfacer las necesidades que tiene la población en el ámbito psicológico. Sin duda que las políticas públicas ayudan y, de hecho, en salud mental se habla de los determinantes sociales de la salud y, por tanto, obviamente que hay determinadas políticas que impactan o colaboran, ¿no?, en mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida y disminuir los problemas de salud mental. Por ejemplo, la jornada laboral de 40 horas es algo estudiado a nivel internacional y también las pocas mediciones que se han hecho en Chile de una política que se implementó ayuda a que, claro, las familias trabajadoras vayan teniendo una jornada laboral menor en la semana, pueden organizar tiempos de descanso, de compartir más con la familia, de hacer otras actividades y no estar solo en función del trabajo. Si a eso le sumas el tema del transporte público, por ejemplo. Y también la institucionalidad. En la Comisión de Salud del Senado se está legislando un proyecto de ley de salud mental que actualiza la institucionalidad de Chile, que obliga al Estado, independiente del gobierno de turno, a tener un plan de salud mental a 10 años, evaluable, que eso implique mayor presupuesto también, no solo para la atención en salud mental, Sergio, como de psicólogos y psiquiatras, sino que también para programas de prevención en las comunidades, en la atención primaria de la salud. Esto no se trata solo de medicamentos y terapias, sino que se trata de una serie de componentes para mejorar las condiciones de vida y los determinantes sociales de la salud mental. Ahora, bueno, cada día en Chile nos sorprendemos con situaciones que son tremendamente irregulares. Ha estado todo el escándalo en el primer semestre de las licencias médicas. A mí nunca se me había ocurrido, lo confieso hidalgamente,
de pedir una licencia médica e irme al Caribe o irme a jugar a un casino. ¿Qué nos pasa como sociedad? Es lamentable, escandaloso, Sergio, y además refleja, porque hay varios problemas, ¿no? Pero uno, la licencia médica es una conquista de la seguridad social, es una conquista de los trabajadores. ¿Cuál es la conquista? Que si tú te enfermas, estás trabajando, te enfermas, tienes derecho a ir a médico y que te den un periodo de reposo, de tratamiento, para recuperar tu salud y volver a trabajar, ¿no? Esa es como la conquista, y que te paguen el salario, que no disminuyan tus ingresos por el hecho de enfermar. Ahora, esa conquista, lamentablemente, lo que estamos viendo ahora, y han salido distintos informes, bueno, también en las policías, Fuerzas Armadas, el tema de los casinos, gente que está en licencia y va a jugar a los casinos, bueno, distintas situaciones que hablan de abusos, ¿no? De abusos de un derecho adquirido, y por tanto también implica una legislación para revisar y corregir esos abusos, los vacíos, la fiscalización, porque en mi opinión el derecho a enfermar, tener un tratamiento, tener un periodo de reposo y volver a trabajar y no perder ingresos, eso hay que mantenerlo, pero obviamente hay que fiscalizar más los posibles abusos, porque además estamos hablando de recursos públicos, numerosos recursos públicos, por ejemplo, para quienes cotizamos en FONASA, que somos la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos, el 82%, si no me equivoco en estadística. Buena parte de la cotización que nosotros hacemos FONASA todos los meses va a pagar licencias médicas. Entonces, ¿cuánto hay de abuso en ese porcentaje? Y por tanto son recursos públicos que se podrían destinar a las listas de espera, a otros problemas de salud. Entonces hay que corregir problemas de abuso, fiscalizar y obviamente sancionar a quienes están cometiendo ilícitos o faltas administrativas. Ahí están los sumarios en curso, pero también la arista penal, y devolver los recursos, devolver la plata. Ahora, bueno, se cerró julio, partió agosto. Dicen que los chilenos tenemos mala memoria y parece que es cierto, pero la tragedia de los mineros del Teniente, que deja, digamos, una secuela de dolor en la familia de sus compañeros de trabajo. Y estaba leyendo hace algunos días la opinión de Rodolfo Seguel Molina, que fue presidente de los trabajadores del cobre, y decía que por cada trabajador de Codelco hay 4 o 5 que vienen de contratistas y que hay trabajadores de primera y segunda clase en la gran minería, esta industria tan importante, viga maestra, sueldo de Chile, como quiera denominársele. ¿Usted piensa que aquí es necesario hacer una revisión profunda de la estructura que se le ha dado a la explotación de esta riqueza importante para el país? Sí, Sergio, bueno, primero una tragedia, un duelo nacional de 3 días que decretó el gobierno, la solidaridad ahí con la familia y con toda la comunidad, ¿no? Y efectivamente este dolor, esta tragedia nos obliga a mirar a fondo qué pasó, ver las responsabilidades, pero también ver los aspectos más estructurales. Lo que usted dice, empresas subcontratistas, la pregunta, ¿tenían los mismos derechos y garantías de seguridad que los trabajadores de planta, por decirlo así, de Codelco? La normativa, ¿es una normativa con estándares altos internacionales o es una normativa todavía laxa que habrá que revisar? ¿Se está cumpliendo la normativa de seguridad laboral? ¿Había alarmas previas o alertas previas de este posible desenlace, ¿no?, trágico que ocurrió? Entonces son elementos que hay que mirar, más aún cuando Codelco es la principal empresa de Chile y del mundo, ¿no? Diría yo, líder mundial, pero que, claro, descansa en faenas, ¿no?, mineras, que no estamos hablando de externalización de otros servicios que son asociados, por ejemplo, alimentación, aseo, que uno dice, bueno, está bien que haya empresas subcontratistas externas, pero cuando estamos hablando de la faena minera, hay que preguntarse si hay esas desigualdades asimétricas que impliquen el costo de la vida de las personas. También la estructura salarial, Sergio. Han salido información de gerentes que ganan 60 millones de pesos al mes. Eso es obsceno, es inmoral. Por más que algunos lo quieran justificar como, mira, la productividad, los miles de millones de dólares que mueve Codelco al año, entonces se justifica tener un gerente que gane 60 millones. Yo no sé, hay que mirar cosas y no naturalizar aspectos morales que tienen que ver con esas desigualdades y también con la vida, en este caso, de los trabajadores mineros. Hemos avanzado, por ejemplo, en el royalty minero para la industria privada del cobre para distribuir 1.500 millones de dólares a las comunas de Chile. Eso me parece que es una buena política, pero hay que mirar aspectos de justicia social también al interior de la principal industria estratégica de Chile.
Tenemos una nota para introducirla también en esta conversación con el senador Juan Ignacio Latorre Riveros. El director, por favor. Actualmente, cerca del 47,2% de la población rural no cuenta con abastecimiento formal de agua potable, lo que afecta a más de 383.000 viviendas. De estas, el 84,2% se abastece con agua no tratada, proveniente de pozos, vertientes, galles o camiones aljibe. Por ello, un grupo transversal de senadores y senadoras presentó oficialmente la bancada por el agua para abordar la crisis hídrica que afecta al país y garantizar el acceso al agua potable para todos los chilenos y chilenas. Frente a esta urgencia y la dispersión normativa que dilata las soluciones, la bancada por el agua nace con el objetivo de articular esfuerzos legislativos para asegurar un acceso permanente, confiable y equitativo al agua potable, especialmente para las comunidades más vulnerables del país. Los integrantes de la bancada explicaron que identificaron al menos 19 proyectos de ley en tramitación relacionados con el agua, que abordan desde el acceso al recurso, su tratamiento, reutilización, hasta la gobernanza de los sistemas comunitarios. En esa línea coincidieron en que la falta de coordinación ha obstaculizado el avance en la implementación de soluciones. Bueno, hay futuristas que han dicho que las guerras del futuro van a ser por el agua, pero hay gente que está en la guerra por conseguir agua potable para la subsistencia. Prácticamente la mitad de la población rural, decía el dato que nos entregaba la periodista, está sin acceso al agua potable, senador, en pleno siglo XXI. Sí, primero felicitar esta iniciativa de la bancada transversal del agua, de la senadora Paulina Núñez, a quien me invitó, ¿no?, también a participar. No pude ir al lanzamiento el día, estaba en una comisión paralela, pero estoy conectado con ella. Y recordaba el trabajo que hicimos, por ejemplo, con el gobernador Rodrigo Mundaca, antes de que él fuera gobernador, muy al inicio de mi periodo, que establecimos mesas de trabajo regionales por el agua, hicimos un diagnóstico por todas las provincias, sobre todo el interior de la región de Valparaíso, la provincia de Petorca, que es crítica la situación, y eso ayudó a insumos tanto legislativos como de su trabajo después como gobernador regional, donde ha invertido recursos, por ejemplo, para las APR, ¿no?, para las asociaciones de agua potable rural, o el INDAP, que apoya la pequeña agricultura familiar campesina, o la Comisión Nacional de Riego, que es una legislación que aprobamos para equilibrar un poco los subsidios que se le daban a los grandes agricultores versus los pequeños, ¿no?, que tienen este problema. Hace pocos días, Sergio, me tocó acompañar una obra del MOP en una zona rural de Quillota, zona de San Pedro. 400 familias que se van a ver beneficiadas por una APR, un nuevo estanque, no acumulador de agua, que esperaron 30 años para poder, justamente una obra que permita abastecer de manera continuada. El derecho humano al agua es algo fundamental en calidad, cantidad, suficiencia, pertinencia, y no esta cosa de que tienes que abrir la llave en algunas horas, que es una realidad en el mundo rural, algunas horas al día tienes acceso a cierta cantidad muy restringida de agua y además de mala calidad, camiones aljibe, etc. Entonces, desafíos hay enormes, y también la fiscalización de una norma que ya aprobamos, que tiene que ver con el aumento de penas a quien usurpa el agua, a la usurpación ilegal de agua. Senador, hemos querido este año invitar a senadores y senadoras que le hagan preguntas a sus colegas, ¿no? Y aquí tenemos en pantalla a alguien que quiere preguntarle también a usted como parlamentario de la región de Valparaíso y, bueno, militante del Frente Amplio. Por favor, director. Hola Sergio, hola Juan Ignacio. Solo quería preguntarte, sobre todo a ti Juan Ignacio, personalmente, ¿qué es lo que más te ha satisfecho en tu labor de senador en estos años? ¿Cuál es el ámbito, digamos, en lo cual sientes que has podido sentirte más satisfecho? La senadora Claudia Pascual, pregunta incisiva. ¿Ah? Bueno, un saludo a Claudia, gran compañera. Formamos parte de una misma bancada en el Senado, ella es del Partido Comunista, yo del Frente Amplio, pero trabajamos muy colaborativamente, una gran compañera. A ver, yo diría algunas legislaciones que para mí han sido satisfactorias haber sido parte del proceso, no solo de aprobar la norma, sino que el proceso previo de trabajo, de conversaciones, de conversación con la sociedad.
A uno como senador le toca mucho el rol de representar a la comunidad en la región, por ejemplo, en materia de pensiones. Muchos diálogos con las comunidades que a veces son invisibles en las juntas de vecinos, en los clubes de adulto mayor, en los sindicatos. Mucho diálogo para levantar la propuesta de pensiones e ir acompañando ese proceso y finalmente ya terminamos en una reforma que, si bien no era todo lo que yo quería y esperaba, y por tanto van a quedar algunas peleas y batallas pendientes, pero logramos avanzar en aquello. O el royalty minero, o el aumento del salario mínimo, o las políticas públicas de fortalecimiento del FONASA, donde yo, insisto, soy un convencido cotizante de FONASA, de la salud pública, ¿no? El copago cero. Entonces, claro, ese tipo de avances, que si bien son graduales, pero implica incorporar al centro de esa legislación el componente de la solidaridad, la justicia social y el ver que son posibles, ¿no? Son posibles realizarlas. Senador Juan Ignacio Latorre, vamos a hacer una pausa porque tenemos más para seguir conversando aquí en TV Senado en Profundidad de Campos para todo el país. Ya estamos de vuelta en Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile con el senador Juan Ignacio Latorre, región de Valparaíso, militante del Frente Amplio. Senador, cuando yo vine la primera semana de agosto a Valparaíso, me encontré con la camioneta del padre Alberto Hurtado a la entrada, qué sé yo, con toda una ceremonia. ¿En qué consistió eso? Y entiendo que es la previa de algo que se hizo en la última jornada, ¿no? Sí, me tocó participar, Sergio. Claro, es el inicio del mes de la solidaridad, ¿no? Que hay una ley que ya se aprobó en el Congreso para establecer el 18 de agosto el Día Nacional de la Solidaridad y tanto el Santuario del Padre Hurtado, el Hogar de Cristo, quisieron hacer un acto acá en el Congreso Nacional en Valparaíso. Nos invitaron a varios parlamentarios. En lo personal me encontré con antiguos amigos con quienes me tocó trabajar, ¿no? en el Hogar de Cristo como voluntario. Estoy hablando de los años 2000 por ahí, con niños y niñas en situación de calle en una hospedería. El actual director del Santuario del Padre Hurtado en ese tiempo era estudiante jesuita y trabajamos juntos en ese proyecto. Después me tocó trabajar como psicólogo en el Hogar de Cristo también, Fundación Súmate, Fundación Paréntesis, etcétera, en la Universidad Alberto Hurtado. Así que tengo grandes amigos ahí y me invitaron a participar de ese acto con algunas palabras y poder acompañar lo que es el mes de la solidaridad, ¿no? Y muy importante, yo decía como reflexión, hay una plaquita ahí del Padre Hurtado, algunas frases que pusieron en la entrada del Congreso, en la entrada por Avenida Victoria. Y yo decía, mire, cómo la solidaridad, que es un concepto que a veces está muy manoseado en la sociedad chilena, pero lo hacemos carne con ciertas legislaciones, o el desafío, ¿no?, de incorporar la solidaridad y la justicia social en el corazón de las legislaciones que tramitamos acá en el Congreso Nacional. Así que un buen recordatorio tener ahí a Alberto Hurtado con ese impulso aquí en el Congreso. Usted tiene un fuerte vínculo con la historia del padre Alberto Hurtado y cómo se trajo al presente, digamos, al espíritu que representó el padre Alberto Hurtado en el siglo pasado, ¿no? Sí, sin duda, es una figura que, si bien es del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, pero es una figura, yo creo que muy vigente en su planteamiento. Siempre se le vincula solo a los aspectos como de solidaridad o acción social, de la cual yo también me siento parte por la historia muy significativa, pero también el padre Hurtado fue un doctor en educación en Lovaina, fue un ferviente promotor del sindicalismo, de la justicia social, de la doctrina social de la Iglesia, de esta combinación entre solidaridad y justicia, ¿no? Entonces, bueno, el impulsor de la revista Mensaje, que sigue siendo una revista, ¿no?, de debate, de pluralismo, de diálogo abierto. Entonces, me parece que es una figura muy pertinente que hay que relevar y que nos recuerde ahí en la entrada al Congreso por calle Victoria el sentido de estar acá también, ¿no? El sentido de legislar con orientación al bien común, con orientación a la solidaridad y a la justicia social en Chile. Usted planteaba el problema laboral, que eran unas preocupaciones del padre Alberto Hurtado, y hoy día estamos con una desocupación que alcanza al 8,9% y tenemos un 26% de la masa laboral que es trabajo informal. ¿Cuál es la dimensión de esa crisis a su juicio, senador? Es muy grave, es muy compleja. Además, si uno hace un zoom en las cifras, hay un problema bien estructural con mujeres y jóvenes,
¿no? Y con algunos programas que han intentado focalizar allá, pero que todavía no dan todos los resultados. Y claro, es una combinación y un equilibrio que es complejo, porque por un lado hemos aumentado el salario mínimo, ¿no? De 350.000 a más de 500.000 pesos, a casi 540.000 pesos ya para enero del próximo año. Eso está vigente, implementado. Hemos legislado a favor de la reducción de la jornada laboral, que por lo demás es una tendencia global en todo el mundo desarrollado, los países OCDE con los que Chile se compara. Pero eso tiene que ir equilibrado, ¿no?, de la mano del fortalecimiento de las pymes, que entregan buena parte del empleo, y un empleo que sea decente, no un empleo que sea precario. Y por otro lado tienes todo este segmento de empleo informal o de esta economía de subsistencia, en el fondo, y donde te van quedando un poco al margen, o hay brechas, ¿no?, con el mundo juvenil y el empleo de las mujeres. Entonces hay distintas políticas. Por ejemplo, en el caso del empleo femenino, como una política orientada a un proyecto de ley que está en tramitación ahora en el Congreso para la salacuna universal en términos de derechos, para que no sea un obstáculo la crianza, el cuidado de los niños, frente a, que además está en manos o en los hombros de las mujeres, que sea un obstáculo para la inclusión laboral de las mujeres, o sea, esa mayor conciliación, una serie de políticas que tienen que ir de la mano, pero sin duda siguen existiendo desafíos en ese sentido y en términos de la distribución de la riqueza que generan las y los trabajadores. Usted es senador por la región de Valparaíso y seguramente está en su memoria como los habitantes especialmente que formaron parte de ese mega incendio 2024, que sin duda sigue siendo una preocupación. Muchos reclaman ahí, los afectados, que todo ha sido muy lento. ¿Es tan así? ¿Qué dificultades ve usted para conseguir el objetivo de que la gente tenga finalmente acceso a una vivienda, aunque sea muy modesta? Sí, Sergio, además me toca el desafío de presidir la Comisión de Vivienda este año en el Senado. Soy presidente de la Comisión de Vivienda y por tanto me toca estar permanentemente en contacto con los territorios afectados por la región de Valparaíso, pero también el diálogo con el Ministerio de Vivienda y con el sector privado, la Cámara Chilena de la Construcción, distintos desarrolladores inmobiliarios. Efectivamente ha sido lento. Yo he dicho que el Estado ha sido fallido a la hora de la reconstrucción. Chile tiene un mérito con las emergencias, que el Estado llega rápido y bien para la emergencia inmediata. Transfiere bonos, hay que remover escombros, moviliza, solidaridad, qué sé yo, instala casas de emergencia. Todo eso lo hace bien, rápido, y hay una experiencia porque Chile es un país de emergencias y catástrofes, ¿no? de todo tipo, terremotos, maremotos, incendios, distintas catástrofes naturales, ¿no? Pero es lento, burocrático, llega tarde una vez que pasa la emergencia para la reconstrucción más definitiva. Tenemos casos que hemos revisado en la Comisión de Vivienda en distintos territorios de Chile. En el norte, por ejemplo, la senadora Proboste, que es parte de la comisión, decía, mira, un aluvión de hace 10 años atrás, todavía hay casos pendientes de reconstrucción definitiva. 10 años. La región de Valparaíso, el incendio de Valparaíso del año 2014, demoró muchísimo tiempo en poder terminar. Entonces, claro, este mega incendio, que además fue intencional, eso no se nos puede olvidar, y los responsables están enfrentando la justicia, que eso no siempre ha sido así en términos de buscar a los responsables de un incendio criminal, donde la voluntad humana, el acto humano fue brutal, pero sigue existiendo este desafío. Y hay una propuesta que estamos levantando en la comisión, es que Chile dé el salto a tener una agencia nacional de reconstrucción, cosa que cuando venga el momento de la reconstrucción, insisto, la etapa inicial de emergencia está bien, pero la reconstrucción esté a cargo de una agencia que conecte recursos públicos y privados, que se dedique de manera pragmática y con facultades, ¿no?, para sacar adelante la reconstrucción en tiempos también más razonables. Director Andrés Silva, ¿tenemos pregunta ciudadana para el senador? Parece que sí, ¿no? Me gustaría preguntar por la seguridad aquí en Valparaíso. Hay sectores que son seguros y hay otros que son muy inseguros. Y eso me gustaría preguntar al Senado. Cortito, breve, conciso. Alcayo, sí, vecino de Valparaíso. Tal cual, como dice él, yo creo que se ha avanzado, por ejemplo, felicitar el trabajo coordinado para despejar todo el sector del mercado, el mercado cartanal, queda muy cerca del Congreso Nacional, ¿no? El comercio ambulante,
que es un trabajo coordinado del municipio con la Seremía de Seguridad, con las policías, un trabajo de inteligencia muy bien hecho y que permite mejorar la sensación de seguridad en el plan de Valparaíso, ¿no? Muy concretamente. Yo me he reunido con la Policía de Investigaciones acá de la región en varias oportunidades y también con las mesas territoriales en los cerros, tanto de Valparaíso, Viña del Mar, para el interior, Quilpué, Villa Alemana. Y en el fondo, la conclusión a la que yo he llegado, aparte de las leyes que hemos aprobado, yo he aprobado prácticamente todas las más de 65 leyes pro seguridad que hemos sacado adelante en este periodo, pero junto con esas leyes hay un trabajo que es fundamental, que es de inteligencia, ¿no? Que es de inteligencia. Como, por ejemplo, la Policía de Investigación ha sido capaz de dar golpes importantes al Tren de Aragua, acá en la región, en Villa Alemana, una célula operando en Viña del Mar, desbaratando el brazo financiero del Tren de Aragua. Estamos hablando de 200 cuentas bancarias, Sergio, operando como financistas del Tren de Aragua, moviendo 12.000 millones de pesos fuera de Chile, movimientos para afuera y para adentro a través de las monedas digitales. Entonces, esto no se trata solo de pillar al delincuente que comete un delito en la calle, que hay que hacerlo, sino que también toda la red que hay detrás y el financiamiento que hay detrás, y para eso también la inteligencia económica, proyectos que todavía están pendientes de salir adelante, como por ejemplo el levantamiento del secreto bancario, la flexibilidad para poder pegarle ahí donde más les duele al crimen organizado, que tiene que ver con el lucro, ¿no? El financiamiento, porque detrás de estas organizaciones hay homicidio, robos con violencia, extorsiones, secuestros, etc. Y tenemos que ir a desbaratar esas bandas, y lo que más les duele es el lucro que los moviliza. Durante mucho tiempo el ciudadano común y corriente estuvo hablando y escuchando del famoso royalty minero que se distribuye en las regiones, pero usted está hablando del royalty portuario. ¿En qué consiste esta iniciativa? Sí, Sergio, esto es una iniciativa que he presentado acá en el Senado, que surge del Acuerdo por Valparaíso que nos invita a firmar hace un tiempo el presidente Boric, que va de la mano de la expansión portuaria. Yo digo, yo estoy a favor de la expansión portuaria. Chile necesita modernizar su infraestructura portuaria. Esta región es eminentemente portuaria: San Antonio, el megapuerto, Valparaíso, Ventana, Quintero, Puchuncaví, el puerto terrestre de los Andes. Y por tanto yo dije, yo voy a recoger el guante para uno de los componentes de ese Acuerdo por Valparaíso, que es la contribución económica al desarrollo local de la actividad portuaria. Y ahí trabajamos junto a un centro de estudio que me colaboró, Rumbo Colectivo, en varios talleres con el ecosistema portuario de San Antonio, Valparaíso y el puerto terrestre de los Andes, y levantamos de esos talleres una propuesta bien concreta que implica cobrar $2.000 pesos por tonelada de carga que se transfiere en los puertos, tanto a importadores como a exportadores, ¿no? Y que esa recaudación, que con datos del 2024, de los millones de toneladas de carga que se transfieren en los puertos de Chile, estaríamos recaudando cerca de $250 millones, y proponemos un esquema similar al royalty minero de traspasar recursos a las ciudades puerto, más regiones portuarias, pero también en solidaridad y equidad territorial que también le llegue a comunas y ciudades que no son portuarias. Y fortalecer este consejo de gobernanza, donde está el gobernador regional, la alcaldesa, la empresa portuaria, el gobierno, la ciudadanía, para levantar proyectos, priorizar proyectos para financiar con estos recursos y mejorar la relación puerto-ciudad. Para mí es de toda justicia, creo que permitiría pavimentar el camino y la legitimidad social de la expansión portuaria que se requiere, que es a largo plazo en nuestro país, pero que se note, que los vecinos y vecinas noten que, bueno, quedan recursos para el desarrollo local. Lo estamos conversando con los ministros, ministro Grau, ministro de Hacienda, ministro de Transporte, Muñoz, con el gobierno, para introducir, ojalá en un proyecto que está en el Senado, que es de regiones más fuertes, de descentralización fiscal, una indicación en esta línea. Yo estoy planteando esa propuesta bien concreta, que hay que decirlo, el expresidente de la empresa portuaria Valparaíso, Luis Eduardo Escobar, que ahora se incorporó al programa, al comando de Janet Jara, está detrás también de estas ideas que hemos venido trabajando mucho antes de la coyuntura electoral, digamos, sino que es una propuesta para el país, para el largo plazo, no solamente para esta coyuntura. Oye, coyuntura electoral menciona usted, bueno, y el factor CBA, ¿cómo va ahí usted? Mire, Sergio, yo le he dicho a mi partido, y ha sido ratificado por mi partido, la disponibilidad y la flexibilidad en pos de la lista única. Yo estoy a favor de la lista única del progresismo, ¿no?
y que apuntale la candidatura de Janet Jara, todo lo que nos jugamos en el Congreso Nacional, tanto para la reelección como senador, como si es necesario moverme a una diputación en el Distrito 6, en la región de Valparaíso, en la región interior. Entonces, estamos en esas conversaciones. El partido ya me ratificó, ya es de público conocimiento. Y, O sea, va a ser candidato. Sí, ya ha sido ratificado por el Comité Central para tanto la reelección como senador, como para ir de diputado si es que es necesario, insisto, para efectos de que haya un solo cupo, una sola lista y poder generar un movimiento ahí con mis colegas diputados también que pasen al Senado. En senaduría hay un hueso duro que roer ahí, ¿o no? Bueno, claro, va a ser una disputa muy, muy fuerte, pero ¿Ibáñez fue nominado o no? Diego Ibáñez, claro, es uno de los diputados. Ellos también llevan 8 años y este es su momento para saltar al Senado, porque en el fondo, si no, quedan descontinuados, ¿no? El Senado en la región de Valparaíso vuelve a elegir en 8 años más. Entonces, ahí hay una conversación interna y yo he manifestado esa disponibilidad, esa flexibilidad en pos de un proyecto común, en pos de un proyecto colectivo, pero también de la unidad del progresismo. Ya, vamos a invitar al senador Latorre a un ping-pong. Yo le doy un nombre, un concepto y usted me contesta con otro. Janet Jara. Carisma, empatía, conexión con el pueblo. José Antonio Caz. Ultraderecha. Región de Valparaíso. La región más linda de Chile, la región de derechos. Empleo. Trabajo decente. Donald Trump. Populismo de ultraderecha, muy peligroso para la paz mundial. Lula. Gran referente del progresismo latinoamericano. Presidente Boric. Un gran compañero presidente con mucho futuro por delante. Y ahora tiene 60 segundos para empezar una idea, un pensamiento, una crítica totalmente libre. Bueno, como presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, he presentado un proyecto de ley en conjunto con la Comisión de Vivienda y en diálogo con el Ministerio de Vivienda para que promovamos y prorroguemos el plan de emergencia habitacional, que termina el 31 de diciembre del 2025. Por tanto, tenemos que trabajar en su prórroga, tenemos que trabajar en la evaluación del plan de emergencia habitacional y plantearle al país, más allá del gobierno de turno, como una política de Estado, el hacernos cargo del déficit habitacional, el hacernos cargo de los campamentos, el hacernos cargo de los precios de los arriendos, de la construcción de viviendas sociales en tiempos razonables para que los comités de vivienda no esperen 10 o 20 años, sino que sea más rápido y también la reconstrucción pueda avanzar con esos plazos en la lógica del plan de emergencia habitacional. Ya, cuando se hable en la historia del senador Latorre, ¿qué le gustaría que se dijera en los libros que los chicos van a leer en los colegios, las chicas? El primer senador del Frente Amplio de la región de Valparaíso, un senador conectado con los territorios, un senador disponible a los acuerdos por el bien común de Chile, un senador que siempre estuvo luchando por la solidaridad y la justicia social. Eso, por ahí. Muy bien, pues bueno, al final yo también quiero hacer un reconocimiento a todo el equipo de redacción de sesiones del Senado, que a raíz de la intervención de distintos parlamentarios de las diversas bancadas, en un reconocimiento que se me hizo hace unas semanas atrás, este trabajo que hacen en la redacción de sesiones del Senado es un trabajo caso anónimo, pero muy importante, porque permite tener en papel y también en digital el testimonio que dan los senadores de sus intervenciones durante el año en un trabajo muy intenso. Así que hay un reconocimiento para ellos desde el canal del Senado. Aquí en Profundidad de Campo, modestamente saludamos a todo el equipo de profesionales que está allí. Senador Juan Ignacio Latorre, a usted muchas gracias y ya nos estaremos encontrando siempre a través de micrófonos y pantallas para seguir dialogando de tal manera que la opinión pública tenga acceso, digamos, a sus opiniones, sus ideas, sus pensamientos. Muchas gracias. Gracias, Sergio, y merecido homenaje del Senado a su persona. Gracias por esta entrevista y estas conversaciones en Profundidad de Campos. A usted muchas gracias y bueno, te da hasta la vista.